Entrevista de actualidad. Presentada por Farmacias Arrocha, algo nuevo para ti. Vamos a continuar con más información y esta vez en materia de salud, como lo mencionó Enrique, y para eso vamos a conversar con el doctor Roger Uzcategui. Él es gerente médico de la unidad de diabetes de Novo Nordisk, Centroamérica y Centro y América Latina. Con él vamos a estar conversando. El día de ayer se celebró o se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Diabetes, y el día de hoy vamos a estar hablando de esa relación de las enfermedades cardiovasculares con la diabetes. Buenos días, doctor. Bienvenido a Radio Panamá. Hola, buenos días, Giselle. Muchas gracias por el tiempo. Sí. Doctor, explíquenos un poco cuál es esa relación que lleva una cosa con la otra. Sabemos que, obviamente, la diabetes causa varios problemas a la salud y va desmejorando también partes del cuerpo. ¿Qué tiene que ver esto relacionado específicamente con la salud o enfermedades cardiovasculares? Sí, Giselle, mira, es muy importante que tengamos en cuenta que ayer se conmemoró, como tú dijiste, el Día Mundial de la Diabetes. Y esto se ha conmemorado año tras año con la idea de crear conciencia sobre el impacto que tiene esta enfermedad en la salud de las personas. Como tú me comentabas inicialmente, sí, efectivamente, la persona que vive con diabetes mellitus está demostrado claramente que tiene un altísimo riesgo de tener complicaciones de tipo cardiovascular. De tal manera que se ha estimado que cerca del 70% de los pacientes que viven con diabetes tienen complicaciones cardiovasculares. Y lo más grave de esto es que estas complicaciones cardiovasculares pueden generar la muerte de ese paciente. De tal manera que hay una relación directa entre la enfermedad cardiovascular y la diabetes mellitus. Más allá de todo esto, Giselle, es muy importante recordar que la diabetes mellitus como enfermedad aparece cerca de la mitad de los pacientes que tienen la enfermedad no conocen que tienen la enfermedad. Difícilmente tú podías entonces tratar a un paciente con esa enfermedad si el paciente no conoce que tiene la enfermedad. Entonces hay estadísticas interesantísimas como esa que te acabo de comentar. Cerca de la mitad de los pacientes que viven con diabetes ni siquiera saben que tienen la enfermedad. Y más allá de eso, la mitad de esos pacientes que conocen que tienen la enfermedad reciben un tratamiento adecuado. Y si nos vamos más profundamente a eso, de esa mitad de los pacientes que está recibiendo un tratamiento adecuado, solamente la mitad está siendo controlado. De tal manera que cuando te vas a los números, cerca de 6.25 de todos los pacientes diabéticos está controlado. Y el control metabólico del paciente con diabetes te asegura que va a tener menos riesgo cardiovascular. Y esto te lo digo ¿por qué? Porque hace 20 años las cosas eran diferentes y la enfermedad se trataba más dirigida a manejar los niveles de glicemia. Actualmente eso ha cambiado mucho porque hay medicaciones que no solamente controlan el nivel de la glucosa en la sangre, sino que disminuyen el riesgo de ese paciente con diabetes de morir de enfermedad cardiovascular, que inicialmente tú me lo habías comentado. Hay una relación directa entre la diabetes mellitus y la enfermedad cardiovascular. De tal manera que el tratamiento del paciente que vive con diabetes ha cambiado radicalmente. Ahora tenemos medicamentos que modifican la historia natural de la diabetes y evitan en un porcentaje muy interesante de pacientes que mueran de causas cardiovasculares, que son la principal causa de muerte en este grupo de pacientes. Claro. Doctor, antes de entrar en el tema de la medicación, el tratamiento que deben mantener estas personas, importante entonces, usted hablaba que muchas personas, un porcentaje bastante alto, viven con diabetes y no lo saben. ¿Cuáles son esas recomendaciones para que las personas, se insiste mucho siempre en el tema de esos exámenes generales una vez al año por lo menos, pero las personas no entienden la importancia de realizarse estos chequeos anualmente? Este sería una ventaja para detectar enfermedades y obviamente poder empezar a tratarlas lo más pronto posible. ¿Cuál sería? Absolutamente, sí. Sí, ¿cuál sería, además de esto, esa importancia de no llegar a tratarse a tiempo? ¿Cuáles serían esas repercusiones? Sí, mira, inicialmente, como habías comentado, lamentablemente nosotros no tenemos una cultura del control anual.
porque nosotros relacionamos la asistencia al médico con la enfermedad y no con la prevención. Y es precisamente a lo que tú te estás refiriendo en este momento. De tal manera que siempre es recomendable hacerse un control anual del adulto, independientemente de que me sienta bien o me sienta mal. En esos controles anuales se hace un tamizaje de tal manera que con una glucemia en ayunas, eventualmente tú podrías más o menos dirigir tu atención a ver si ese paciente tiene alguna alteración metabólica. Pero también es importante considerar los cambios de hábito en tu vida. Lamentablemente nos hemos vuelto mucho más sedentarios. La mayoría de nosotros tiene sobrepeso y cuidado si no algunos tienen obesidad. Y también hay una relación directa entre el riesgo de tener diabetes mellitus y el sobrepeso. De tal manera que si yo tengo sobrepeso, si mi papá o mi mamá viven con diabetes o algún familiar directo vive con diabetes, yo tengo que poner atención a mi salud. ¿Por qué? Porque si yo soy sedentario, no estoy comiendo adecuadamente y mis antecedentes familiares indican que hay una predisposición a que yo sea diabetes o que tenga diabetes porque mis padres han tenido o viven con la enfermedad, pues yo debo prestar mucho más atención a eso. Independientemente de todo esto, aplaudo tu idea de hacer los controles del adulto. Nos acostumbramos a hacer el control del niño sano, pero no hacemos el control del adulto. Entonces esto es muy importante porque esto puede servir como punta de lanza para descartar la presencia de la enfermedad. Doctor, importante también resaltar, nosotros nos concentramos mucho en el tema que la diabetes, a veces, como usted mencionó hace un momento, puede ser hereditaria, puede ser basada en, en nuestra manera de alimentarnos, de ejercitarnos. ¿Hay otra manera también? ¿El cuerpo la puede crear o puede dejar de crear insulina en este caso? Sí, fíjate, yo creo que Diabetes. aquí es importante considerar que en general hay varios tipos de diabetes, pero hay dos principales, que es la diabetes tipo 1, que antes se llamaba diabetes del niño o diabetes infantil, porque ocurría o uno lo veía con frecuencia en personas de menor edad. En la diabetes tipo 1 hay un problema inmunológico en el cual el paciente no produce insulina, absolutamente cero insulina. Y esos pacientes ameritan o necesitan el uso de insulina para continuar vivos. Estos pacientes representan en total de todos los casos de diabetes el 5%. El otro 95% lo representa lo que antes se llamaba diabetes del adulto, que ahora se llama diabetes tipo 2. Evidentemente es mucho más frecuente que la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 2 hay una falta relativa de insulina y esto está relacionado con muchísimos factores de riesgo y era lo que tú te estabas refiriendo inicialmente. Si yo tengo sobrepeso es un factor de riesgo, si no tengo hábitos adecuados de alimentación, si soy sedentario, si mi padre y mi madre, o mi madre, perdón, tienen o padecen de diabetes tipo 2, si yo soy fumador, si tengo hipertensión arterial, etcétera, etcétera, todo esto redunda en que yo tenga mucho más riesgo de tener diabetes mellitus que otra persona que no tenga esos factores de riesgo. ¿Cuáles serían entonces? Me imagino que va a depender también del tipo de diabetes que uno tiene, esos cuidados, esas recomendaciones que usted como especialista puede hacer. Sí, en general la diabetes tipo 1, como te comenté, es una falta absoluta de insulina en el cuerpo, de tal manera que el paciente amerita el uso de insulina exógena, o sea, la inyección de insulina. Actualmente hay medicamentos, insulinas que solamente se administran una vez al día, antes se administraban hasta 6 y 8 inyecciones al día, eso ha cambiado mucho. La diabetes tipo 2, por su parte, tiene la ventaja dentro de todo lo malo que puede hacer padecer de esta enfermedad es que hay medicamentos tanto orales como inyectables. Y esto se ha simplificado tanto, Giselle, que actualmente el tratamiento de la diabetes mellitus, que antes era con 2, 3, 4, 6 inyecciones diarias, ahora hay medicamentos que se administran una vez a la semana. O sea, una inyección semanal es capaz de mantener los niveles de glucosa en el paciente que vive con diabetes en controles adecuados. Más allá de que esto es muy importante, también es importante el hecho de que esos tipos, estos nuevos medicamentos, también han demostrado en estudios clínicos importantísimos
y de muchísimos pacientes, estos estudios clínicos demostraron que usar esos medicamentos disminuyen la posibilidad de que ese paciente tenga complicaciones cardiovasculares. Estoy diciendo que el tratamiento ha cambiado tanto que pasó desde hace 20 años a simplemente centrarnos en que el paciente con diabetes tenía que tener unos niveles de glicemia adecuados, a pensar que el medicamento que yo voy a usar en ese paciente con diabetes tipo 2 no solamente debe ser adecuado para disminuir los niveles de glucemia, sino que tiene que proporcionar una disminución del riesgo cardiovascular, tomando en cuenta que el paciente con diabetes se complica desde el punto de vista cardiovascular y se muere de esa causa. Excelente. Doctor, solamente ya para cerrar, para reiterar entonces la importancia de los cuidados y la importancia de seguir, obviamente, ese chequeo y esa evaluación ya las personas que mantienen diabetes o saben que viven con diabetes. Mira, yo creo que la base de todo esto es la educación. Un paciente educado es un paciente empoderado. Y una población educada también es una población empoderada. De tal manera que yo invito al público en general a que se eduque, y para eso hay herramientas. Por ejemplo, Novo Nordisk, como compañía farmacéutica, brinda algunas de estas herramientas. Por ejemplo, yo invito a tus oyentes a que atiendan a Dale la Vuelta a la Diabetes. Es una plataforma en la cual, a través de Instagram o a través de Facebook, o sea, @dale la vuelta a la diabetes, hay importantísimas herramientas de educación, no solamente para el paciente que vive con diabetes, sino para sus familiares, que también tienen que estar educados en el manejo de esta enfermedad. Bueno, muchísimas gracias al doctor Roger Uzcategui, gerente médico de Novo Nordisk para Latinoamérica. Muchas gracias, doctor, por acompañarnos el día de hoy, hacer este tipo de docencias importantes para que las personas tomen en cuenta o mantengan esa prevención en cuanto a su salud. Muchas gracias y que tenga buenos días. Muchas gracias, Giselle.